toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios bendiga esta porción. Vamos a explicar en 3 partes este texto porque es importantísimo conocer el origen y el propósito de este pequeño texto que hemos leído. 2 cosas vamos a subrayar como introducción o propósito. Uno es el origen de la palabra y segundo es el propósito de la palabra. Antes de empezar con esto, es importante poder subrayar algunas frases del texto que dice, versículo 14, la parte B, sabiendo de quién has aprendido. Quiero preguntarle a usted, ¿quién le instruyó a Timoteo en la palabra de Dios desde niño? ¿Su suegro? ¿Fue la abuela? ¿Cómo se llamó la abuela? Loida. ¿Y la mamá? Eunice. Porque dice versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pues eso lo menciona también de su niñez en el capítulo 1 de 1 Timoteo. Pero acá dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. En otras palabras, desde la niñez has sido enseñado e instruido en las sagradas escrituras. Pregunto otra vez, ¿quién instruyó a Timoteo desde niño? Había 2 personas que han influido en el carácter de Timoteo. Uno fue la mamá Eunice y la abuela Loida. Pero vuelvo a preguntar, ¿quién es responsable en formar el carácter espiritual de un niño? ¿No lo escucho? Los padres. Segunda pregunta. ¿La abuela debe instruir a los niños en el camino de Dios? No. ¿Quién es el llamado a instruir a los hijos en el camino de Dios? Los padres. ¿La abuelita está llamado, es responsable para instruir a su nietito en la palabra de Dios? No. ¿Está mal que la abuelita haya instruido en la palabra de este niño? No está mal. Está bien. Pero los responsables en formar el carácter espiritual de un niño, ¿quiénes son? Los padres. Muy bien. Abuelitas, con todo el respeto que se merecen, y abuelitos, es importante considerar que el responsable de formar el carácter de un niño son los padres, más que usted. Pero cuando el papá no conoce a Dios, o los padres no conocen a Dios, o poco o nada les puede interesar, los abuelitos entran y dicen, hijito, acompáñame a la iglesia. Y qué bueno, porque yo he visto durante todo mi ministerio que la mayoría de personas que han conocido a Dios ha sido por la instrucción de los abuelitos, más que de los padres. Por eso cuando llamamos domingo dominical, es bueno que el marido se ponga de temprano de pie, 5 de la mañana, a calentar el café, a preparar la comida, mientras que la esposa prepara el lonche para los niños, y entonces vamos a la iglesia, todos. ¿Quién da el primer paso? El padre. Si no es así, la historia cambia. Entonces, es importante identificar estos asuntos dentro del contexto bíblico. Entonces, hermanos, Timoteo conoció a la palabra desde niño. Quiero preguntarles con todo el respeto que ustedes se merecen, ¿cuántos de ustedes han escuchado, han conocido la palabra desde pequeñito? Levante la mano. Ah, qué bueno. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. ¿Cuántos no han conocido, no han escuchado desde pequeñito la palabra de Dios? Levante la mano. Muchas gracias. Quiero decirle a usted que usted no es responsable por eso. No se sienta responsable por lo que no haya aprendido o no le haya enseñado. Reitero, ¿quién es el responsable de eso? Son los padres. Pero cuando los padres no conocen a Dios y los hijos van creciendo, tampoco es una responsabilidad. Sin embargo, desde el momento que uno ya conoce la palabra de Dios
ya conoce a Dios y conoce ya la palabra, nos hacemos totalmente responsables de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Se acuerda 22:6 de Proverbios? Instruye al niño en su camino. Cuando fuere grande, no se apartará del Señor. Entonces, para terminar este asunto, ¿quién es el responsable de formar el carácter espiritual de un niño? Los padres. Muy bien. Si hay un padre a su lado, dile: papá, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No se enoje usted, padre. Yo desde pequeño, mis padres me llevaban a la escuela dominical, aunque no me importaba, me llevaban. Pero también qué interesante es cuando el papá se sienta con el yuyito o el bebito y entonces le empieza a cantar un corito. Y el niñito dice: papi, cánteme una canción. Y entonces el papá le canta una canción. No le canta de Corazón Serrano, le canta un coro conocido. Y entonces el niñito, ¿cómo queda? Escucha. Y está ahí. Y después despierta y dice: cuéntame una historia. Entonces usted, si lee la Biblia, va a saber la historia. Si no lee la Biblia, va a contar de Condorito. Y usted al niño le va a mandar al infierno. Entonces, la historia, te voy a contar una historia, hijito. Entonces usted le cuenta la historia. Y el niñito ya se quedó dormido. Pero como nosotros decimos, nunca se olvida una enseñanza bíblica. Los niños nunca olvidan, esa edad es indispensable. La edad de la niñez es totalmente indispensable. Se dice que el papá forma un carácter o un apego afectivo en el niño desde 0 a 6 meses. Si en esos 0 a 6 meses papá no brindó afecto al niño, apego con el niño, me refiero a papá o mamá, apego, el niño tendrá, según un psiquiatra, neurosis en su adolescencia. El apego es indispensable. La ausencia paternal en la edad 0 a 6 meses es indispensable. Y hasta los 6 años formar el carácter de un niño debe ser persistente en los padres. Pero ese no es el tema. El tema es lo que Dios quiere el día de hoy enseñarnos. Pero vale la pena reconocer el valor de Timoteo, joven, pichón, trabajando en la obra misionera como pastor joven en Asia Menor, en una iglesia donde Pablo le puso para ministrar, y que Timoteo tenía que enfrentar muchas crisis de hombres adultos, de religiosos, de proselitistas en la iglesia, y él tenía que demostrar un buen carácter, no una amargura, no un resentimiento contra lo tradicional, sino más bien encauzar a la doctrina correcta. Y Pablo formó un carácter en Timoteo. Es decir, Pablo fue un mentor de Timoteo. Por eso le dice acá en el texto: y que de la niñez has sabido. El contexto dice: sabiendo de quién has aprendido. Y Timoteo aprendió ¿de quién, hermanos? De sus padres, de la mamá y de la abuelita. Pero no dice del papá, ¿no? Solamente dice de la mamá. Chuncha, ¿y dónde está el papá? No le encuentro, lo estaba buscando todos los libros, no le encuentro. De repente ustedes lo han encontrado. Muy bien. Ahora bien, hermanos, la inspiración de la Biblia. En algún momento estaremos haciéndoles ver algunas Biblias o libros que se llaman o tipos de Biblia para algunos grupos religiosos. Hay la Biblia de Mormón, la Biblia adventista, la Biblia del judaísmo, la Biblia de los musulmanes. Hay varias Biblias, miles de Biblias. No estoy hablando de las nuevas versiones bíblicas que nosotros tenemos. Estoy hablando de otras Biblias que le llaman Biblia, porque cuando usted quiere hablar de Dios y usa la palabra, la gente te confronta y te dice: ¿por qué tengo que usar o creer en lo que tú dices si otros también tienen sus propias Biblias? ¿Cuál de ellas es la verdad? ¿El tuyo o lo que está allá? ¿Quién enseña la doctrina correcta? Entonces empezamos a hacer una apología, a veces sin buscarla, pero porque la gente conoce hoy en día de todo. Pero la Biblia, la palabra, el libro que usted tiene, es la palabra de Dios. Si usted tiene versiones y las versiones son las correctas dentro de aquellas que han sido traducidas correctamente,
es la palabra de Dios. Pero yo esta mañana tengo como propósito animarles a ustedes para que cada día, como militares en el ejército, estemos preparándonos constantemente, alistarnos para enfrentar un sistema complicado y para presentarnos en el reino de Dios muy pronto. Que tengamos confianza en algún momento cuando el Señor nos llame a su presencia. Juan habla de eso, que cuando viene Cristo, usted y yo debemos tener confianza, porque puede existir la vergüenza en nosotros a causa de trayectorias de vida desordenadas que hemos tenido. Entonces, para no estar en vergüenza ante Dios en su venida, como lo menciona Juan, hay que alistarnos, hermanos, hay que prepararnos en la palabra y tener confianza en ellas. Entonces, por ello es que la Biblia es un libro muy importante para nosotros y debemos recurrir a ella para encontrar orientación, para buscar y conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios no es tan fácil, exige una disciplina con el análisis, la lectura, la meditación de la palabra de Dios. Estos días que han sido muy candentes en nuestro país respecto al tema de la docencia, cuando los docentes han hecho un paro de más de un mes aproximadamente. Y entonces el gobierno dijo que deben necesariamente los docentes ir capacitándose más y más, y de esa manera el sueldo tiene que ir mejorando. Y hemos encontrado que cientos de docentes ya han llegado a su maestría, han llegado a su doctorado. Y después del doctorado, ¿qué viene? Y el gobierno sigue diciendo que deben seguir preparándose y preparándose. Deben ir a otro grado más del doctorado. ¿Cuál de ellos es? Claro, eso no dijo el gobierno. Yo voy a esto, la necesidad de prepararse para cualquier trabajo secular, no solamente en el aspecto de la docencia, porque exige una capacitación, pero también exige una capacitación en diversas áreas seculares. El médico conformista mata pacientes. El médico tiene que leer, porque la ciencia avanza, la tecnología avanzó y las enfermedades son nuevas cada día. Y entonces para cada enfermedad siempre hay un antídoto, un medicamento. Y el médico tiene que investigar, tiene que leer, tiene que estudiar persistentemente, no tiene derecho a descansar. Tanto que el médico y otro profesional necesita prepararse. Necesitamos prepararnos para un trabajo secular, para obtener mejores resultados en cuanto a un mejor empleo, mejores condiciones de trabajo y quizás mejor sueldo. Es la persistencia, la competencia es grande. De igual forma, en la vida cristiana no es la excepción. No puedes decir que tú tienes un doctorado sin avanzar en la vida cristiana. Yo les felicito a muchos que son persistentes. Es la era del conocimiento. Tienes toda la libertad de obtener o de leer todos los libros que quieras. Pablo decía que debemos escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero muchos no estamos reteniendo la palabra. Estamos reteniendo otras filosofías humanas porque estamos persistentemente investigando. Yo le felicito por llegar a muchos, como diría, procesos de crecimiento. Usted está creciendo en la empresa, en el negocio. Usted ya es un hombre profesional y sigue aspirando. No está mal. Pero tengo que sugerirle a usted que la vida cristiana no es la excepción. Ya que las Escrituras, dice Pablo, es el libro por el cual nos capacita a nosotros. Usted también debe capacitarse en la palabra. ¿Para qué? Para comprender la voluntad de Dios. Es para los cristianos. Pero también para estar capacitado para servir a Dios en su obra. La gente necesita conocer de Dios. Entonces Pablo nos habla de dos cosas acá importantes. Número uno, su origen. Origen de la palabra, la inspiración. Y número dos es el propósito por la cual existe la palabra de Dios. Bien, explicamos la primera parte que se llama la Escritura. La Escritura que es inspirada por Dios. Segunda Timoteo 3:16. Dice:
toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quisiera que ustedes conmigo podamos leer ese texto y al menos ir reteniendo parte del texto, porque sería bueno que ustedes se lo memoricen. A ver, todos juntos. ¿Listos, hermanos, conmigo? ¿Están despiertos? Ya, listo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Tremendo, tremendo, tremendo es el texto. Una vez más, puede salir mejor. Toda la escritura es inspirada por Dios. Número 1, origen de la palabra. Inspiración. Dice que la escritura es inspirada por Dios. Dice toda la escritura. La palabra toda la escritura hace alusión a los textos que están en los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estoy diciendo que los libros desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo el libro en sí es de inspiración de Dios. Ningún libro del Antiguo Testamento ni del Nuevo contiene fábulas o cuentos o ideas humanas. Dice el texto, toda es de origen de Dios. Me gusta eso. La gente siempre busca algo para hacer pisar el palito a los cristianos. Esa época ya pasó. Porque para mí hacerte pisar el palito en esta época, donde usted y yo estamos en un avance de estudio persistente, ya no existe. Todo lo que hemos estado en la conferencia con el pastor Miguel Guimet, hemos entendido que ya no hay para el hombre común y corriente reservas de ideas y pensamientos seculares para poder contradecir la palabra. Ya no existe. Ya no existe, no debe existir dudas ni tampoco una apología vacía, porque no pueden sostener la realidad de la existencia de la palabra de Dios y de Dios mismo. Por eso cuando tenemos que ir a la palabra, Pablo está diciendo que la escritura es inspirada por Dios. Aquí una palabra griega importantísima que siempre venimos enseñando en la academia. La palabra teonestos. La palabra teonestos tiene dos raíces importantes. La primera raíz es teos, que significa Dios. Y la otra palabra es neuma, que se traduce como respiración. Entonces, significa entonces que la Biblia es divinamente soplado, inspirado, respirada, exhalada. ¿Por quién? Por Dios. Entonces la palabra inspirada es por Dios. Estamos diciendo que Dios es el autor de la palabra de Dios. Estamos diciendo que la mente de Dios está plasmada en la palabra de Dios. ¿Está claramente, hermanos? Entonces, divinamente soplada, divinamente inspirada, exhalada por Dios. Toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es la palabra de Dios. Muy bien. Dios tuvo que usar aproximadamente más de 40 personas separados, exclusivos, capacitados para un fin, es decir, para que sean instrumentos de Dios para poder escribir la inspiración de Dios. Dios compartió su pensamiento y la mente de Él a estos más de 40 hombres en diferentes épocas. En una etapa aproximadamente de tiempo de 1600 años, donde se compiló todas las escrituras. Pero todas ellas han escrito, o ellos han escrito con una misma mente, la mente de Dios. Por eso, Dios, al usar a estos hombres para escribir los libros, les ha usado a aquellos que eran temerosos de Dios mismo, separados para un fin. Y este es el libro que usted tiene y yo tenemos en nuestras manos. No hay ninguna contradicción en la palabra de Dios. Nosotros que estamos persistentemente estudiando en la academia, hemos hecho cuadros sinópticos,
cuadro de comparación de aquellos libros que parecen contradictorios. Por ejemplo, los evangelios son 4. Dígame usted cuáles son los evangelios. 4 libros. De los 4 libros que son los evangelios, porque hablan de la vida de Jesucristo, los autores son Mateo de Mateo, Marcos de Marcos, Lucas de Lucas y Juan de Juan. ¿Es correcto lo que digo? Bien, de los 4 evangelios, ¿cuántos de los 4 han sido testigos oculares? 2. Los testigos oculares fueron 2. ¿Quiénes de ellos? Mateo y Juan. Muy bien. Y Marcos y Lucas no fueron testigos oculares, pero ellos también tienen su historia. Muy bien, como no es el tema eso, pero es que es importante mencionarlo. De los 4 libros, Mateo, Marcos y Lucas y Juan, 3 de ellos son llamadas libros sinópticos. ¿Sabe por qué se llaman libros sinópticos? Porque son libros parecidos. Son libros parecidos. Los eventos o algunos de los eventos que menciona Mateo, lo menciona Marcos. Y también lo menciona Lucas. Estos 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman libros sinópticos. ¿Qué significa sinóptico? Parecidos. Por ejemplo, Mateo habla de 2 ciegos. Marcos habla de un ciego. Y Lucas habla de 2 ciegos. Y entonces el apologista secular, neutral, dice, aquí está la contradicción, porque Mateo no se pone de acuerdo con Marcos ni Marcos con Lucas, y cada uno trae agua para su propio molino. La respuesta es, no existe contradicción. Hacemos un cuadro comparativo y ahí sale excelente una sustancia de la historia que le he mencionado. Entonces, la Biblia no tiene ninguna contradicción. De principio a fin, la Biblia tiene un tema central. ¿Quién es el tema central de la Biblia? Jesucristo. ¿Quién es el tema central de la Biblia? Jesucristo. No son los judíos. Los judíos están inherentes dentro de la historia bíblica. La Biblia habla de los judíos, de los hebreos, desde el inicio de la historia. Porque los hebreos, por medio de ellos, dice la Biblia, vino la salvación para muchos, el conocimiento. Sin embargo, el tema central de la Biblia es Jesucristo. ¿Quién es el tema central? Jesucristo. Muchas personas buscan aceleradamente en la Biblia o extremadamente en la Biblia algunas confusiones. Pero esas personas se olvidan que no hay ninguna contradicción en la Biblia. Quieren entenderlo, pero cuando uno persiste con un objetivo de destrucción, de quizás tapar la boca a un cristiano porque cree que tiene mayor razón, la Biblia no tiene ninguna contradicción. ¿Por qué no tiene contradicción? Porque la Biblia ha sido escrito con una misma mente. ¿La mente de quién? De Dios. Si es la mente de Dios, nadie puede entrar en la mente de Dios. Si tuviéramos, por ejemplo, la obra de 40 mentes, 40 obras, se tocaría el tema de la Biblia de diferentes puntos de vista. Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Y quizás se encontrarían contradicciones. Cuando el hombre escribe algo, muchas veces pone sus pensamientos, sus ideas. Pero la Biblia es la mente de Cristo. Entonces, no olvide usted esta frase que siempre usamos, que el texto sin su contexto, ¿qué viene a ser? Un pretexto. Para usted puede ser un pretexto cuando usted no usa bien el contexto. El texto es el que estamos leyendo. ¿Y el contexto cuál sería? El texto es lo que estamos leyendo. ¿Y el contexto cuál sería? Los textos anteriores. Observe usted un ejemplo de contexto. Dice el versículo 14 de capítulo 3. Dice ahí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste tú. La palabra pero está agarrando los textos anteriores. ¿Qué ha pasado en el contexto? El carácter de la apostasía. Desde el capítulo 3, versículo 1 adelante,
Pablo está relatando el carácter de los hombres piadosos y también de los impíos. Está hablando de la apostasía que habrá en esos tiempos. Y en el tiempo de Timoteo era evidente. Entonces ahí habla de unos personajes, Janes y Jambres, que han tentado a Dios, etcétera, etcétera, y varios puntos para contradecir actitudes. Pero mire usted, el contexto sería la crisis espiritual que vivía la iglesia en ese tiempo. Y ahí está el capítulo 3, versículo 1. Y le dice a Timoteo que debe cuidar de los lobos que entran a la iglesia, de la gente que enseña otra cosa, y que Timoteo debe enseñar la palabra de Dios. Entonces usa la frase, pero debes permanecer en lo que has aprendido. Entonces, el texto sin su contexto, ¿qué es? Oye, repite usted conmigo, el texto sin contexto, ¿qué es? Un pretexto. Así que usted no vaya a usar la Biblia para su conveniencia. Número 2, vamos a ver el propósito de las Sagradas Escrituras. Dice el texto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Esta es la palabra. La Biblia es una herramienta útil para la obra de Dios. La palabra útil en la Real Academia Española tiene una definición interesante. Significa que trae o produce provecho. Útil es comodidad. Produce fruto o interés. Viene del griego que significa servicial, ventajoso o provechoso. Pablo está diciendo, la Biblia es útil, es provechoso. Hay muchas ventajas en la palabra de Dios. Hay que aprovecharla porque es útil, está diciendo Pablo. ¿Útil para qué? Ahí están las palabras que hemos mencionado. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia. Ahora permíteme rápidamente explicarle esta palabra enseñar. Bueno, la iglesia participa de una academia bíblica sistemática, donde nuestro objetivo es capacitar a los hermanos mediante la enseñanza. La enseñanza en este texto es didascalía en el griego. La palabra didascalía significa la enseñanza de la doctrina. La doctrina es importante, hermanos. Y la doctrina que nosotros tenemos, hay varios puntos importantes. Hace poco conversé con un amigo que los visitó a la iglesia, que tiene su iglesia. Y entonces me preguntó, pastor, ¿cuál es la doctrina que ustedes tienen? Si quisiera definir cuál es la doctrina que nosotros tenemos, hay varios puntos dentro de la doctrina. Hay muchísimos puntos. Pero nosotros predicamos a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros creemos en la Trinidad. Y nosotros creemos en que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son una sola persona y tienen su función cada uno. Entonces, cuando hablamos de doctrina, hay varias cosas dentro de ella. Pero si enseñamos correctamente la doctrina, Pablo dice, va a ser provechosa. Si enseñamos bien la palabra, va a ser provechosa. Entonces, la palabra enseñar significa que la Biblia nos da un conjunto total de la verdad, la doctrina. Y para nosotros, hermanos queridos, nosotros debemos basar nuestra doctrina desde una perspectiva clara, amplia, precisa y concisa, y tomar nuestras decisiones en la vida de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. Enseñar. La Biblia enseña a muchas personas que no conocen de Cristo. La Biblia habla de Jesucristo. Y hasta aquí muchos de ustedes y yo hemos conocido a Dios por medio de la enseñanza de la palabra. Y si usted no conoce a Cristo, la Biblia le instruye para conocer a Jesucristo. La Biblia le va a instruir a usted para que pueda conocer más acerca de Él, de su persona, de su deidad y de los eventos que vienen mañana más tarde. Pero también la Biblia le va a hacer entender a usted, le va a enseñar de lo que usted o cómo o qué es lo que debe hacer a partir de hoy. Esa es la palabra enseñar, didascalía, enseñar la doctrina. Y si usted enseña la Biblia, debe enseñar la doctrina. Número 2, dice ahí la Biblia, discúlpenme hermanos, algo más he querido aumentar aquí en esta palabra enseñar.
La palabra enseñar es importante también para el nuevo creyente. El nuevo creyente necesita aprender ¿de qué? De la palabra de Dios. Ningún nuevo creyente debe dejar de estudiar la Biblia. Debe estudiarla. Aquí en la iglesia no bautizamos a ningún hermano que haya pasado por fundamentos de la fe. Y un hermano por ahí me dijo, pero ¿cómo el etíope se bautizó inmediatamente? Pastor, y aquí tienes que llevar 3 meses de academia. ¿Por qué Felipe no le dijo al etíope, bueno, si crees en Jesucristo? Y el etíope contestó, sí creo. Ah, entonces vas a llevar academia bíblica, por lo menos 3 meses, fundamentos de la fe. Pero ¿por qué Felipe no le dijo eso? Las circunstancias son distintas. La situación es totalmente distinta. No es suficiente que usted tenga un conocimiento de Dios o una experiencia, que es la base. Usted tiene que conocer la palabra para crecer. El nuevo creyente debe crecer. Los cristianos debemos crecer. Pedro dice en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así como el niño anhela la leche persistentemente, el bebito, igual que los niños espirituales, los nuevos creyentes deben anhelar crecer en la palabra de Dios. Hay 3 cosas que nosotros siempre compartimos y lo aplicamos. Número 1, aprender. Número 2, crecer. Y número 3, madurar. Diga usted conmigo, yo debo aprender, yo debo crecer, yo debo madurar. Y el instrumento para aprender, crecer y madurar, ¿cómo se llama? La palabra de Dios. Número 2, para redarguir. La palabra redarguir significa convertir o dar convicción, convencer del error y redarguir. Esto es importante, hermanos queridos. Cuando muchas personas vienen a la iglesia y escuchan la palabra, el Espíritu Santo trabaja usando su palabra. Y entonces muchos dicen, estoy caminando mal, estoy andando mal, no estoy yendo por buen camino. Entonces reaccionamos frente a una situación de mala ética, de ética. No tengo buena conducta, no me estoy portando bien en mi casa, no le trato bien a mi esposa. Soy muy iracundo, me dejo dominar por el vicio, el alcohol, la droga. El Espíritu Santo, dice la Biblia, usa su palabra para convencer. En otras palabras, nos reprende. Al reprendernos, nos convence del error de nuestros caminos, que es importante entenderlo. Por tanto, la palabra redarguir significa reprender. ¿Qué más? Convencer, refutar, amonestar, advertir. Entonces las Escrituras es útil para redarguir. Cada vez que usted lee la Biblia, dile qué tengo que sacar de aquí, qué enseñanzas tengo que sacar, y no lo lea por leer. Número 3, para corregirnos. Esa palabra corregir usamos nosotros comúnmente en nuestro diario vivir. Enmendar lo errado es una definición, pero la palabra griega para corregir es restaurar a un estado recto o correcto. Enderezar de nuevo si salimos del camino, rectificar nuestros errores y empezar a hacer una reforma espiritual en nuestro diario vivir. Y esto junto con la convicción de que vamos por mal camino, la palabra siempre arroja luz sobre el camino correcto. Y si nosotros somos humildes ante Dios, de la reprensión vendrá un cambio de actitud. Cuando usted asume esa reprensión, entonces aquí hay un cambio de actitud, en una acción personal que nos vuelve al buen camino. Pero para eso usted tiene que ser humilde, para que escuche la palabra de Dios. Número 3, para instruirnos. Este es importante, para instruirnos. O el número 4, para instruirnos. ¿Qué significa instruirnos? Comunicar sistemáticamente ideas. Y Dios ha puesto en este libro su pensamiento.
nos se ha dado su conocimiento y nos se ha compartido la doctrina para que usted y yo podamos mantener en un sistema de mucha herejía. Esta palabra instruirnos también significa avisarnos o darnos reglas de conducta. La palabra griega aquí, hermanos, significa educar o entrenar. Significa instrucción y disciplina para guiar a un niño hasta llegar a la madurez. Pero qué importante es esta contextualización. Los padres, cuando ven que los hijos no están caminando bien, o dicen, mi hijo tiene que crecer en el conocimiento de Dios, eso se llama instrucción. Si los padres desde los niños que son pequeñitos pueden ir enseñándoles de la palabra de Dios a estos niños, no vas a tener mucha tristeza cuando seas adulto. Interesante lo que dice Winston Churchill. Winston Churchill dice, educad al niño para no ser castigado de grande. Churchill, en medio de un gobierno que él tuvo y criterios bíblicos muy interesantes, él dice que si un hombre no educa a su niño, mañana llorará. Porque el hijo muchas veces nos llevan a tristezas, a dolor. Hay padres que están pagando un precio doloroso a causa de los problemas de desórdenes en los hijos. Viene de la depresión, viene el pleito, viene la pelea familiar. Por eso el escritor de Proverbios dice, instruye al niño en su camino, para que cuando grande sea, no se aparte del Señor. Entonces Churchill tenía razón, educad al niño para no ser castigado de grande. Sería muy bueno que usted se dé un tiempo para visitar los penales. Y en los penales va a encontrar adolescentes en el reformatorio de Maranguita. Miles de adolescentes con un problema disfuncional terrible. Muchachos, adolescentes, desde los 13, 14 años les están recluyendo. Y si usted va a otros penales va a encontrar jóvenes con distintos tipos de problemas. Si tiene que revisar el trasfondo, analice el hogar. Educad al niño para no ser castigado de grande. Y Pablo está diciendo que las escrituras nos ayudan, nos instruyen, nos educan, nos forman un carácter verdadero. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mira lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque Pablo instruyó ¿a quién? A Timoteo. Le formó el carácter a Timoteo y le dijo, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Timoteo ha sido capacitado, instruido en la palabra, y la Biblia para nosotros también es una instrucción, y de nosotros para nuestros hijos también, y de nosotros para la iglesia, para el nuevo creyente, instruirlo en el camino de Dios. Número 3, y termino con esto. 2 Timoteo 3:17. Mira lo que dice finalmente versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Subrayo rápidamente. Número 1, preparado para toda buena obra. Incluye varias cosas aquí: carácter, actitudes, servicio a Dios, servicio al prójimo, comportamientos. Hay varias cosas que ingresa aquí. Entonces la escritura te capacita para toda buena obra. Número 2, la escritura tiene como propósito hacernos perfectos. Es decir, que Dios quiere que usted y yo llegamos a ser como Jesucristo. Amén, hermano. Como Jesucristo. Mira la palabra perfectos. Definitivamente ninguno de nosotros somos perfectos. Bueno, entonces si usted es perfecto, si usted dice, pastor, disculpe, usted se ha equivocado, yo soy perfecto, entonces no debería de estar aquí en la iglesia. ¿Dónde debe estar? No sé. Pero si usted cree que es perfecto, no debe estar aquí en la iglesia.
porque acá están puros imperfectos. Sin embargo, Pablo dice que la Escritura debe ayudarnos para ser perfectos. La palabra perfectos en el griego es teleios, y la palabra teleios significa maduro, completo, equilibrado. Es decir, que la idea central del texto es que usted y yo seamos hombres y mujeres que tengamos autocontrol, dominio propio, buen carácter, madurez emocional, valores en nuestra vida, crecimiento espiritual, que tu vida enriquezca la vida de otros, que tu vida sane la vida de otros. Madurez. Lo contrario a la madurez sería la inmadurez, y eso tiene que ver con la irresponsabilidad, problemas emocionales, crisis a causa del mal carácter. Pero aquí el texto está diciendo perfectos para no pecar, para no pecar. Le hago una pregunta: ¿usted pecó el día de ayer? Bueno, no lo voy a meter en el mismo saco. De repente usted no pecó. Yo sí pequé ayer. Usted abre sus ojos, dice, en alguna forma o manera hemos pecado. Sin embargo, nosotros debemos pecar menos o más. Si pecamos, debemos pecar menos o más. Menos. Entonces, significa que usted y yo vamos creciendo, madurando. Y cuando pecamos, porque la idea no es pecar, la idea es madurar, creciendo y madurando, ser como Jesucristo. Entonces, si vamos a ser como Jesucristo, vamos aprendiendo, creciendo y madurando. No pecar es la idea, pero si pecamos, aquí hay una instrucción bíblica. Dice 1 Juan 2:1. ¿Qué dice Juan 2:1? Este texto ha sido escrito para no pecar. Interesante, si permanecemos en ella. Hijitos míos, a veces cuando tus hijos cometen un error, les abrazamos, les decimos: mi hijito, escúchame. Ay, hijito, ay, no sé qué decirte, pero ¿por qué has cometido ese error otra vez? Ay, no sé cómo hablarte, qué decirte, ¿no? Hay padres que hablan así a sus hijos, ¿no? Y el hijo ni caso le hace ya. Ni caso, porque ya somos muy tolerantes. Ya pues tanto que hablas bonito, bonito, el hijo no aprende. Entonces aquí se ha hablado de la palabra corregir. Entonces hay que corregir el carácter. Pero mira lo que dice Juan: hijitos míos. Es una palabra de afecto. Hijitos míos. ¿A quién está hablando Juan aquí? ¿A quién está hablando? A la iglesia de Cristo. Le está diciendo: hijitos míos, pon tu nombre tú. Pon tu nombre. Hijitos míos, pon tu nombre. Ya, hijitos míos. ¿Qué dice? Estas cosas yo te escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. ¿Para qué dice? Para que no pequéis. ¿Para qué te escribe? Para no pecar ya. Interesante. Uy, me está hablando Juan. Estas cosas te escribo, hijito, para que no peques. No pequéis. Pero después dice el texto: y si alguno hubiere pecado. Dice: y si alguno. No dice: y si todo el verbo de Dios ha pecado. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Tenemos abogados para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesucristo. Jesucristo, el justo. Termino con dos cositas. Número uno: si usted ha pecado, no la haga cuentas largas. No lleve cuentas largas. Si usted ha pecado hoy, confiese ese pecado el día de hoy al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? No lo deje pasar una semana y 15 días. Se va a cauterizar su corazón. A las cuentas cortas. Las cuentas cortas cuando usted dice: soy consciente que he pecado. Debo venir a mi Padre por medio de Jesucristo. Y tengo que confesarle mi pecado. Entonces la Biblia es de Dios. Es el soplo de Dios. Es la mente de Dios. Y su propósito es ayudarnos a crecer, a madurar y a tener un buen carácter cristiano. Oremos, por favor. Padre, gracias te damos por darnos la mañana. Señor, queremos cada día
considerar la enseñanza bíblica para nuestro crecimiento. Que mis hermanos a partir de hoy, Señor, ejerzan una disciplina espiritual, una disciplina para con tu palabra. El salmista decía que la palabra es más dulce que la miel a mi paladar. Y que tu palabra pueda ser, Señor, meditada, reflexionada por cada uno de nosotros. Así vamos a aprender, vamos a crecer y vamos a madurar y llegaremos a la estatura de Jesucristo. Muchas gracias por enseñarnos tu palabra este día. Bendiga a mis hermanos y a tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén.